El ayuno intermitente llegó para quedarse. Esta herramienta rompió el paradigma de las 5 comidas, hizo bastante ruido y pasó rápidamente de ser objeto de burla a ser objeto de estudio por la comunidad científica. En los últimos 5 años ha aparecido muchísima literatura científica hablando del ayuno intermitente y muchos de vosotros lo habéis utilizado con bastante éxito. Pero diréis, Borja, ¿éxito en qué? Pues bien, la mayoría lo utilizáis para perder esos kilos de más en un periodo de tiempo razonable, pero otros lo usáis porque simplemente os sentís mejor usándolo o veis alguna mejora en algún síntoma digestivo o incluso en algunos de vosotros es una forma de comer más acorde con vuestro estilo de vida, con vuestra rutina, con vuestro contexto. Hay tantas razones como personas, así que déjamelo en los comentarios y saldremos de dudas. Aunque existen multitud de protocolos que podríamos clasificar en básicos, intermedios y avanzados, el protocolo 16-8 es el más utilizado y consiste, muy fácil, en abstenerse de ingerir energía, es decir, calorías, en una ventana de 16 horas, primer número, y comer libremente y hasta estar saciados en las siguientes 8 horas. Durante las horas de ayuno se puede tomar agua con gas, té, café y hay debate sobre otras sustancias. Como cualquier herramienta, no es para todo el mundo y hay que tener en cuenta cuando hacer ayuno intermitente no es una gran decisión. Hoy vamos a ver un buen repaso de lo que ocurre en tu organismo basado en la evidencia científica, eso sí, cuando haces 16-8 de forma continuada durante al menos 8 o 12 semanas, ya que la mayoría de estudios tienen esa duración. Así que presta atención. Comenzamos con pérdida de peso y grasa, es decir, efectos antropométricos podríamos decir. Como decía, la mayoría hace ayuno intermitente para perder grasa, pero claro, ¿qué expectativas puedo tener antes de comenzar a utilizar esta herramienta? Puedes tener las expectativas de perder entre un 4 y un 12% del peso inicial en 8-12 semanas. Esto es la media reflejada por los estudios. Hay personas que pierden mucho más y otras que pierden menos, pero esta es la media. ¿Qué significa esto? Pues para que os hagáis una idea, si pesas 100 kilos, pues sería perder entre 4 y 12 kilos en 2 o 3 meses. Podemos decir también que el ayuno intermitente a día de hoy es al menos tan efectivo como la restricción calórica continua, es decir, la dieta de toda la vida para perder peso y para perder grasa. Pero en muchas personas es incluso más efectivo, por motivos que iremos viendo a lo largo del vídeo. Además, tenemos también una disminución del ratio cintura-cadera. Este es un índice de riesgo cardiovascular, pues correlaciona bastante bien con la cantidad de grasa visceral que tenemos en el abdomen y esta correlaciona, como sabes, con el riesgo de tener un problema de corazón. Y ahora vamos a ver qué ocurre con el músculo. Porque una pregunta muy repetida con el ayuno intermitente es ¿perderé músculo haciendo ayuno intermitente? Pues depende. La mayoría de personas no perderán músculo o perderán una cantidad insignificante de músculo. Pero puedes perder músculo en las siguientes situaciones, así que presta atención. Primero, si generas un déficit calórico muy grande, hablamos de más de 600 calorías, puedes perder músculo, sobre todo si lo mantienes en el tiempo. Si pasas de comer 5 o 6 veces al día a comer 1 o 2 de forma brusca, sin un periodo de transición, sin un periodo de adaptación, puedes perder músculo. Si te quedas corta en la proteína y tomas menos de 1 gramo por kilogramo de peso y día de proteína, puedes perder músculo. Y sobre todo, si no entrenas fuerza y solo sales a pasear o solo sales a pasear al perro de vez en cuando, puedes perder músculo. Así que ten en cuenta esto. Ahora vamos a ver algo que os interesa mucho, me consta, que son los efectos celulares. Los efectos sobre la célula, las diferentes células de tu cuerpo, de hacer periodos intermitentes de ayuno. Si el ayuno intermitente ha llegado a las masas es porque se le identifica con el Premio Nobel en Medicina de 2016. Este premio se lo llevó Yoshinori Ohsumi por su investigación sobre la autofagia, que no se descubrió en 2016, sino mucho antes. Esto también es una buena confusión de mucha gente. La autofagia es el proceso por el cual las células eliminan
eliminan proteínas y otras moléculas que no funcionan bien, que son anómalas, son proteínas envejecidas o que no funcionan bien, y las reciclan, de manera que podríamos decir que las células rejuvenecen al eliminar la basura celular gracias a este proceso de autofagia. Efectivamente, el ayuno y otros estresores como el frío, el calor o el ejercicio físico desencadenan respuestas celulares de autofagia. Pero la autofagia no es el único proceso interesante aquí implicado. Parece que el ayuno está implicado también en el mantenimiento de algo que se llama proteostasis, que es algo así como el mecanismo de control de calidad de las proteínas que tienen tus células. Es un mecanismo que se encarga de que las proteínas se sinteticen bien, se plieguen bien, se mantengan bien plegadas y se degraden a un ritmo adecuado. Y por si fuera poco, a nivel celular, además de la autofagia, existe otro término que se llama mitofagia y que hace referencia a la degradación y reciclaje de ciertas mitocondrias que funcionan de forma subóptima. Hablemos ahora de algo de lo que pocas veces se habla, ¿no?, cuando hablamos de ayuno intermitente, pero que es crucial, y que son los efectos psicológicos. Se habla poco de esto porque es difícil realmente estudiarlo de forma objetiva en estudios científicos, pero muchas personas tienen más facilidad para realizar ayuno intermitente respecto a hacer una dieta convencional, entre otras cosas porque genera más sensación autopercibida de saciedad a lo largo del día, especialmente como vemos en este estudio cuando la ventana de alimentación es temprana, es decir, se come durante el día y se ayuna durante la tarde y la noche. Una pregunta frecuente es si el ayuno intermitente facilita los trastornos de la conducta alimentaria. Pues bien, en el único estudio en el que se analizan patrones de conducta alimentaria con ayuno intermitente, no parece que el ayuno intermitente produzca o facilite dismorfia corporal o trastornos de la conducta alimentaria. Pero como decía al principio, esto es bastante individual y muy difícil de dirimir en estudios científicos. Así que siempre que haya un trastorno de la conducta alimentaria de base o antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, pues vamos a tener cuidado con esta herramienta. Algo que sí agradecéis mucho quienes hacéis ayuno intermitente es que se limita enormemente el número de decisiones respecto a la comida que se tienen que tomar, ya que el ayuno intermitente lo simplifica todo. Ahora no comes y ahora comes hasta que estés saciado de aquello que hay que comer. No todo vale, obviamente. Esa simplificación de decisiones es muy liberadora y produce mucha satisfacción. Seguimos hablando del quinto punto, algo también crucial, las hormonas. Pues bien, cambios que veremos con el ayuno intermitente. Habrá un leve incremento de la hormona adiponectina, una hormona secretada por el tejido adiposo y que aumenta la sensibilidad a la insulina. De igual forma, antes hablábamos de saciedad. Pues bien, hay una disminución de la hormona grelina, es una hormona que aumenta el apetito. Por eso, los usuarios del ayuno intermitente se sienten más saciados a lo largo del día. Y parece que puede haber una leve disminución de testosterona en algunos estudios, aunque los hallazgos realmente son poco fiables porque normalmente se dan cuando hay un gran déficit calórico y por lo tanto nos hace pensar que esa leve disminución de la testosterona se debe más bien al déficit calórico generado por el ayuno intermitente. En todo caso, vuelvo a lo de antes, si no quieres perder músculo, si no quieres ver un impacto negativo en tus hormonas, no hagas déficits calóricos muy grandes que se producen con algunos protocolos de ayuno intermitente. Otra hormona importante, la insulina, se produce una disminución de la insulinemia, nivel de insulina en sangre, y esto es de relevancia en personas con hiperinsulinemia crónica, como por ejemplo diabéticos tipo 2, personas con obesidad, personas con resistencia a la insulina. Y hablando de esta última, se produce un aumento significativo de la sensibilidad a la insulina, que es lo contrario de la resistencia a la insulina. Por lo tanto, otra vez es beneficioso en personas con obesidad, con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2 o con prediabetes. Vamos a hablar precisamente ahora de esto, vamos a profundizar en los efectos metabólicos. Existe una disminución de la glucemia basal y de la glucemia postprandial, es decir, de los niveles de azúcar en sangre cuando estamos en ayunas y de los niveles de azúcar en sangre después de haber comido, incluso sin déficit calórico. Esto es interesante. Existe un leve incremento del colesterol HDL, que es el considerado como colesterol bueno, y una disminución leve o moderada de la hemoglobina glicosilada. Este parámetro se utiliza para saber si existe un buen o un mal control glucémico en una persona con diabetes. Es una forma de monitorear
monitorizar cómo va esa diabetes. Pues bien, disminuye una media de 1,4 milimol por litro respecto al punto de partida. Esto es equiparable a lo que consiguen muchos fármacos antidiabéticos, así que es significativo, claro que lo es. También se produce una disminución de triglicéridos, probablemente se deba a la pérdida de peso y el aumento de la sensibilidad a la insulina en el hígado, pero también es importante. Y respecto a la tasa metabólica basal, ¿tu metabolismo lo enlentece? ¿No lo enlentece? Pues parece que la tasa metabólica basal no se altera cuando hacemos este tipo de protocolos de ayuno intermitente que no van más allá de las 16, 18, 20 horas. Es decir, hay un mantenimiento de la tasa metabólica basal y no deberías preocuparte por si tu metabolismo se va a ver afectado o enlentecido al hacer ayuno intermitente. Y sí, chicos, hay otros elementos que podríamos mencionar como rendimiento deportivo, microbiota, efecto cardiovascular, inflamación crónica, efecto a nivel del sistema nervioso central. Si queréis los debatimos en otro vídeo, porque este ya se está alargando bastante. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.